Hola, ¿me escuchan? Hola, profe, sí. Hola, ¿cómo vamos? ¿Bien? Hay poquititos, ¿eh? ¿Cuántas están y cuántos están conectados? Ahora somos 5. Re poco. Yo no me gusta grabarles la clase porque me parece, a lo mejor para ustedes es igual, pero para mí no. Siempre estoy a la espera de alguna interacción. Pero 5 son poquititos. Bueno, espero ya estamos y 30. En la presencialidad siempre hay que esperar 5 minutitos para que vayan viniendo, pero acá vamos a alargar porque también voy a cortar en horario. Bueno, por ahí voy a hacer como una pequeña síntesis de lo que ustedes ya han estado viendo sobre el régimen patrimonial del matrimonio, ¿no? Han estado viendo en todas estas clases anteriores. Muy importante yo creo que es el tema más comprometido que tiene esta parte de la materia en relación a la comprensión. Que si uno entiende cómo es el juego del sistema, digamos, lo aprende para toda la vida y es como muy eficaz. Pero la verdad es que cuando yo me pongo en el lugar de quien está estudiando, son como muchas normas, ¿no? Y cuesta un poco. Así que a mí me interesa particularmente como docente que ustedes tengan la comprensión de todo el sistema. Ustedes han visto el sistema patrimonial del matrimonio, saben cuál fue su evolución, y su evolución va acompañada de la incapacidad, por decirlo así, de la mujer. O sea, nosotros partimos de un concepto de patrimonio de la mujer como una dote, y esa dote manejada por el varón, que no fue que fueron algunos años y nada más. O sea, desde 1883 con la 2393 en adelante, diríamos hasta la 23515 y ahí, todavía, digamos que esta situación de desigualdad en la paridad entre hombre y mujer tuvo su repercusión, y como era un régimen muy patrimonialista, se visualizaba justamente en el régimen del matrimonio en relación a lo patrimonial. Fíjense que había una norma, la 2446, que yo les decía en la clase anterior, que fijaba que si el marido compraba un bien con dinero propio de la mujer, para que hubiera una continuidad de titularidad, digamos, de que ese bien en realidad le pertenecía porque era con dinero propio de ella, tenía que quedar constancia en la escritura el origen del dinero con que se producía esa adquisición. Después estaba regulada la dote. Se regulaba la dote, que es una figura estrictamente romana, que también mostraba esta desigualdad entre el varón y la mujer. Y además, esto no solamente estaba acompañado en el régimen patrimonial, sino en todos los aspectos de la vida, como ya estamos viniendo hablando, y como les comentaba en la otra clase, en temas del matrimonio. Pero la plata siempre duele más, entonces era medio embromado, porque sobre todo cuando la ley 11357 comienza gradualmente a reconocer los derechos de la mujer, y con eso hubo que reconocer también los derechos que la mujer tenía sobre su propio patrimonio, ya sea que lo tuviera por legado, herencia o donación, que lo recibiese, o porque lo fuera adquiriendo de su propio trabajo, profesión u oficio.
Así es que los antecedentes directos de esta transformación del régimen, de los regímenes patrimoniales, tiene que ver con la 11.357, con la 17.711, la reforma del 68, que empieza a abrir y se empieza a introducir la teoría del el divorcio remedio por sobre el divorcio sanción, es decir, porque además de eso estaba todo el tema de la culpa y de cómo se producía la extinción del matrimonio en ocasión de el vínculo matrimonial, que no era los otros supuestos de extinción que ahora vamos a ver. La 23.515, después la 25.781, llegan las reformas que estuvieron a punto de ser sancionadas, como la reforma del Código Civil de 1998, que llevó Alterini y civilistas que igual tenían este sesgo así de orden patrimonial, y los antecedentes del Código francés, que nosotros toda la reforma de la 23.515 tuvo su fuente muy fuerte en el Código francés, el Código belga y el Código de Quebec, que era el código revolucionario, digamos, era el código en el cual nos mirábamos. Porque Canadá, esto tiene que ver con los procesos que Canadá ha hecho sociales, ¿no? Canadá avanzó muchísimo, entonces la norma acompañaba ese avance de lo social y el tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento de lo que era los derechos de la infancia, el maltrato infantil, la violencia, la violencia familiar, todo lo que era la estructura de las personas mayores o de las personas con afección en su salud mental. Canadá ya lo reguló desde muchísimo tiempo, y el Código de Quebec fue señero en razón de la reforma. Entonces, bueno, nosotros veníamos con una carga que traía el artículo 1263 del Código derogado, que refería a la sociedad conyugal. Una sociedad conformada a partir del matrimonio. Imagínense qué sociedad, con qué ninguno de los tipos sociales se asemeja a lo que es un proyecto de vida. Ni siquiera pensado desde el punto de vista patrimonial, esto podía tener algún andamiaje. Ya se trataba en relación al afecto societatis, a los aportes, yo creo que algo de eso también les hice una referencia, pero lo cierto es que el 1263 decía, el 1262 establecía que se conformaba una sociedad conyugal, y el 1263 decía cómo era el capital social de esa sociedad, cómo se conformaba. Y entonces decía, con los bienes del marido, con los bienes de la mujer y con los bienes que cada uno adquiriera una vez celebrado el matrimonio, que ahora vamos a ver qué quería decir eso. Entonces, las características que vino digamos, a desenvolverse y que terminan con esta gran reforma en la que estamos inmersos, tiene que ver, como siempre, con la introducción de derechos fundamentales, y entre ellos el más significativo es la autonomía de la voluntad. Esta autonomía de la voluntad se quiso ver reflejada en esta reforma, y entonces se regulan dos regímenes patrimoniales que nosotros vamos a ver ahora qué pasa con su extinción, ¿no? ¿Qué sucede con su extinción? Como ustedes saben, uno es la comunidad de ganancia y el otro es la separación de bienes. ¿Cuál fue digamos, la estrella? Este tema de la separación de bienes. Yo voy a decir como siempre, lo que pienso. Para mí, el régimen de comunidad es un régimen mucho más solidarista, mucho más solidario que el régimen de separación de bienes. Pero si las personas quieren optar por el régimen de separación de bienes, está muy bien. Cada uno con los baúles separados, las cucharas separadas, ¿no? Cada uno con lo que tiene. Mientras que el otro no tiene importancia quién es el que aporta más. Todo lo que se produce después de la celebración del matrimonio pasa a formar parte de esa comunidad, con las características también que no están así, que hay mucha confusión en la gente
en cómo se desarrolla ese régimen de comunidad, que también tiene separación, pero que sí, el producido de ese proyecto común de vida es común justamente. Eso pasa en el régimen de comunidad de ganancia. Debido al impacto y al respeto al derecho a la autonomía de la voluntad, es que se establece el régimen de separación, que es, como ustedes saben, optativo. Y entonces, si las personas no eligen este régimen, el que va a permanecer es el régimen de comunidad. O sea que ahora hay un régimen, pasamos de un régimen legal único, inmutable, de orden público, absolutamente inmutable, a un régimen elegible. Uno tiene la opción de elegir. Hay una pluralidad cerrada, esto se da, no es que se pueda tener un régimen y el otro, sino que hay un régimen mudable, es decir, un régimen que tiene en sí mismo una mutabilidad abierta con un tiempo de espera que es el año que la ley habilita. Entonces, si nosotros tuviéramos que hablar de la estructura del régimen, como seguramente ustedes lo están viniendo estudiando en estas clases, podemos hablar de un régimen de comunidad, de un régimen de separación de bienes, donde a su vez esa opción puede estar dada en una convención. Que antes, el artículo 1217 del Código Civil derogado establecía qué cosas podía existir como convención patrimonial, las famosas capitulaciones. En realidad, sumamente restrictivo. Y había una norma de desigualdad que era aquella que establecía, bueno, la primera era los bienes que llevaban los cónyuges al matrimonio, la segunda era esta posibilidad de establecer las donaciones que el marido le hiciera a la mujer con una cláusula resolutoria. Y esto era estrictamente también un caso de discriminación positiva, porque, digamos, estaba solo pensado a la mujer como el tipo débil que supuestamente somos las mujeres que después sostenemos, ¿no?, la casa con el trabajo. Pero bueno, en ese momento esa era la cultura y así se había establecido. Hoy las donaciones que se realicen en razón del matrimonio son absolutamente comunes y pueden ir van a cualquiera de los dos regímenes, tanto al régimen de comunidad como al régimen de separación. ¿Dónde está regulada la convención? En el 446 del Código Civil y Comercial, que establece el objeto. ¿Qué es? Entonces, ahora tenemos una ampliación de esas convenciones matrimoniales. La primera, que es la designación y el avalúo de los bienes, es decir, ¿con qué me comprometo yo y cuál es mi patrimonio al momento de la celebración del mismo? En realidad, salvo gente de mucha fortuna, todavía, si bien ha cambiado mucho las relaciones humanas y las relaciones vinculares, por suerte, y siguen en franco cambio, pero lo cierto es que uno no piensa mucho al momento del matrimonio todavía en hacer estas sanas separaciones que después evitarían mucho problema al momento del divorcio, por ejemplo. Porque uno ya tiene en claro cuál es la designación, cuáles son el valor de los bienes con que cada uno de los cónyuges va al matrimonio. Después también las deudas, que como ustedes ya habrán visto en las clases anteriores, las deudas hay que dividirlas, ¿no? Las deudas que son comunes y hay deudas que son personales. O sea, yo respondo por mis deudas. O sea, no es que el otro cónyuge va a responder por mi deuda. Si yo contraje una deuda anterior a la celebración del matrimonio, yo soy responsable de esa deuda.
hay fallos muy interesantes, muy gauchitos, donde se mezclan este tema de la deuda, ¿no? Que se mezcla la deuda que yo contraje, suponete una tarjeta de crédito. Vos tenés esa deuda anterior a la celebración del matrimonio y después comprás insumos y comprás cosas que van a tu tarjeta de crédito en pleno curso de la comunidad y son para la comunidad. Entonces ahí hay que poder diferenciar muy bien la responsabilidad de quién es, del titular de esa deuda, es mía, esa tarjeta es mía, o si los efectos de los resúmenes de cuenta son para la contribución del hogar, y entonces a partir de la celebración de matrimonio hay que hacer diferenciación. Esto a mí me encantaba siendo jueza porque había que aplicar el derecho, ¿no? Y entonces estas cuestiones hay que establecerlas en el caso concreto. Es difícil estudiarlas cuando vos, si tenés la falta de la práctica, ¿no? De cuando esto sucede efectivamente. Bueno, las donaciones que se hacen entre los cónyuges, y como dijimos, tienen una cláusula resolutoria, van a depender de que el matrimonio se efectivice, y por lo tanto, a partir de ahí es cuando la donación cobra cuerpo integral. Y después la opción que cada uno de los cónyuges pueda hacer respecto de el régimen patrimonial al que se someta. Esas son las convenciones matrimoniales, la forma siempre por escritura pública, tiene que estar bien delimitado en estos supuestos que les digo, y no tiene otra implicancia mayor que sea eso. O sea, puede haber el derecho de opción, que es lo que establece el 446 en el inciso D, para que efectivamente produzca efectos de publicidad para los terceros, tiene que anotarse en el acta del matrimonio. ¿Cómo se hace la modificación al régimen? Y de la misma manera, se hace por escritura pública, después de haber cruzado el año convencional o legal, que del régimen patrimonial, se hace la opción para esa modificación. Y de la misma manera, para que produzca efectos respecto de los terceros, que esto da lugar también a mucha jurisprudencia, debe anotarse marginalmente en el acta del matrimonio. Ahora sí, hay que tener en cuenta los derechos de tercero, por lo tanto, los acreedores anteriores al cambio del régimen que hayan sufrido perjuicio por ese cambio, pueden decir que para ellos, para los acreedores anteriores a la opción de haber modificado el sistema, le es inoponible esa modificación hasta tanto no se satisfaga su crédito. Bueno, en relación a las donaciones, ¿cuál es la norma que habilita? Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? De la que quieras. No me queda claro que después de un año, por ejemplo, que yo tenga el régimen de comunidad, después de un año me puedo cambiar a la separación de bienes, Sí, por ejemplo. sí. Y por ejemplo, que en ese primer año, obtuve bienes en comunidad. Cuando vamos a la separación de bienes, ¿cómo sé yo cuál me va a tocar a mí y cuál le va a tocar al otro? Porque hay un tema, ahí es interesante la pregunta, pero ahí si vos compraste durante ese año una casa, dependerá de la titularidad de ese bien. Y como en toda negociación habrá que resolver después esta situación, porque vos a partir de ahí asumís tu propio patrimonio, pero vos con anterioridad estás bajo ese régimen, por lo tanto se respeta. Y tendréis las opciones que te da el derecho. Vos le podés comprar la parte, pueden continuarlo de esa manera. Lo cierto es que el código establece
en materia de donaciones una condición que está implícita, que es en relación a lo que los terceros puedan donar a los novios. Y entonces pueden donarle a uno o a ambos, teniendo en cuenta que se van a casar. Y entonces es la condición, como siempre, es una condición resolutoria que lleva implícito que el matrimonio efectivamente se celebre. Ustedes deben haber visto, por eso yo voy muy rapidito con esto, y díganme si no es así, deben haber visto que aún en el régimen, en el régimen de separación y en el régimen de comunidad, que el régimen de comunidad, ¿qué es? Que todo lo que se adquiera después de la celebración del matrimonio pasa a tener carácter común. Común con las salvedades de lo que es la administración de los bienes y de lo que es la gestión de los bienes. Porque no se olviden que el 1276 del Código derogado, que se mantiene en relación a la titularidad, decía: cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales que se encuentren bajo su administración. Quiere decir que la titularidad y la disposición y la administración es del cónyuge titular. ¿Qué es lo que el otro tiene? Ahora lo habrán visto cuando habrán visto el asentimiento, y eventualmente si hay una disposición por parte del titular que contó con el asentimiento, ahí sí, al momento de esa liquidación de esa comunidad, va a tener su 50%, deducido todas las bajas que hubiera existido en respecto del bien. Pero si estamos en el régimen de separación, ya no. En el régimen de separación yo me hago cargo incluso de la deuda que pude haber contraído, como el ejemplo anterior, con la comunidad, cuando la comunidad existió. O sea, ahí ya a partir de la separación cada uno se arregla con lo propio, salvo el régimen primario. Y siendo que la autonomía de la voluntad penetró en el régimen patrimonial, en lo que se refiere al régimen primario, no. Son normas de orden público, por lo tanto son imperativas, son inderogables, están establecidas en el artículo 454 del Código Civil y Comercial, y tienen este carácter por el principio de solidaridad familiar, por el interés familiar. Es decir, vos podés hacer lo que quieras, vos podés conservar tu patrimonio, podés tener tus acciones, podés tener tu joya, podés tener lo que quieras, pero lo que es común y tiene una protección constitucional, como es la familia y como es el asiento donde ese proyecto de vida se desarrolla, y sobre todo si hay descendencia o si hay personas que estén en una condición, en una situación o una posición de discapacidad, o si hay hijos afines, entonces ahí ya pasa a ser común. Y de eso se trata el régimen primario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el régimen primario, digo ya pensado también en que uno va a dar un examen, ¿no? El régimen primario tutela el interés familiar. El interés familiar y de aquellos terceros que se encuentren en este concepto de lo que es la familia ampliada. Se apoya en ¿qué? En dos principios del derecho de familia. Uno es la democratización de los vínculos familiares, en el caso de los hijos afines, y la obligación de ambos cónyuges para el aporte de deber de contribución y de alimentos, y el otro básicamente es el principio de solidaridad. El artículo 455, que ustedes también lo deben haber visto, el 455, 456, 57, 58, es el 455, el deber de contribución, que es absolutamente recíproco. Tenemos una paridad en esta lucha y conquista de los derechos de la mujer, hay una paridad de igualdad, y también entonces lo que hemos reclamado toda la vida, es decir, en un mismo pie de igualdad significa igual responsabilidad,
ambos tienen el deber recíproco de contribución. ¿Qué pasa si el bien es de titularidad en las ganancias, ganancial, pero de titularidad de uno solo de los cónyuges? Y quiere hacer un acto de disposición, porque tiene esa capacidad, porque dispone y administra. Que la gente antes no sabía eso. Y entonces pasaban muchas fraudes y muchas situaciones en relación a que, supónganse, la mujer era la titular de un bien que producía renta. Y esa, supuestamente, por lo que establecía en 1276, esa mujer disponía y administraba de ese, pero como no era la cultura, el hombre era el que administraba los frutos que daba esos bienes. Y así sucedían las cosas y estaba todo bastante oscuro. ¿Qué vino a hacer la reforma? A transparentar, a abrir, a otorgar igualdad. Y dentro de esa igualdad, entonces decir, bueno, vos podés hacer lo que quieras, pero necesitas de mi asiento, de mi asentimiento, que el código anterior decía consentimiento. El consentimiento implica que intervienen dos partes en el consenso, también en paridad. En cambio, en el asentimiento, y esto ténganlo muy claro porque es muy importante para otras cosas también, en el asentimiento no, yo simplemente soy una condición de la validez del acto. Yo asiento para otorgarle validez a ese acto, pero no soy parte de ese acto. A mí, por ejemplo, los bancos con las tarjetas de crédito llaman al cónyuge a firmar para obligar a ser deudores solidarios respecto de ese crédito que se le otorga al cónyuge, porque ha habido tanta jurisprudencia en que incluso ejecuciones hipotecarias, donde se ha ejecutado al cónyuge que no disponente y se le ha opuesto una tercería, pues si no, ¿yo qué tengo que ver? Yo no tengo nada que ver con esto, porque yo solo fui presté el asentimiento conyugal. Ese asentimiento conyugal que en caso de negativa y si hubiera causa muy fundada, podría ser suplida por la venia supletoria del juez o de la jueza que estuviera interviniendo. El 459 del Código Civil refiere al contrato de mandato entre cónyuges, que es absolutamente válido y que no requiere de ninguna situación. Se discutió mucho en las jornadas de derecho civil y de derecho de la familia si había obligación de rendir cuenta. El código establecía que no había obligación de rendir cuenta entre cónyuges de aquello que estaba establecido en este mandato, e incluso en un tiempo se hablaba del mandato tácito. No, ahora hay contrato de mandato entre cónyuges y también se puede representar al cónyuge con la debida autorización judicial. Pero, ¿cómo funciona este globito de la comunidad donde entró todo? ¿No? Donde a veces hasta se confunden las cosas. Hay principios. Y el 461 del Código Civil y Comercial establece ese principio, que es el principio de separación de deudas y los casos de responsabilidad solidaria. Solidaria, pero no igual, digamos, también ahí viene de mucha jurisprudencia en relación a si había una responsabilidad concurrente. Estamos hablando del régimen primario, el régimen primario. Si había si la responsabilidad era subsidiaria o concurrente, y eso ustedes lo deben haber visto, no sé qué docente lo habrá dado, pero tiene que ver con la responsabilidad por la deuda. Hay una responsabilidad con la deuda y hay una responsabilidad por la deuda. Después está toda una cuestión que ustedes seguramente van a ver, que está en el 462, que es la validez de los actos de administración y disposición sobre cosas muebles no registrables, que siempre en broma les digo en la presencialidad, mejor es guardar las boletas,
porque si bien la posesión hace lo suyo y tiene su mandato, después trae algunos problemas al momento de la liquidación. El deber de contribución del 455 del Código Civil y Comercial, ¿en qué se basa? Establece que los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, al del hogar, al de los hijos comunes y al de los hijos afines. Después ustedes en alimentos van a ver si es que se puede pedir una acción al obligado natural, que sería la madre o padre biológica, cuando el padre o madre afín ha dado, o progenitor, para decirlo correctamente, ha prestado alimentos y el progenitor o la progenitora biológica no. Y esto lo tiene que hacer en proporción a los recursos que se tengan. La obligación alimentaria se tiene una extensión que va hacia los hijos menores de edad, aquellos que tengan capacidad restringida o sean personas con una condición de discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos, o sea, hijos de uno de los cónyuges o hijos comunes. Después está las cargas, que viene del 1275 del Código derogado, pero que no ha variado, las cargas que se tienen de manera común en relación a los bienes. Es decir, si vivimos juntos, si esto lo estamos sosteniendo juntos nos tenemos que hacer cargo del cuidado, así como de los alimentos, del cuidado de los bienes, de lo que es la administración ordinaria de esos bienes. Antes hablaba de la colocación de los hijos, que colocar a un hijo es, bueno, es lo que pasaría con ustedes en relación a sus progenitores, es decir, que en general uno aporta para la carrera, después de la carrera tiene que aportar para el primer estudio o dar una mano para la compra de las primeras cosas, que cuando no se tiene nada, ¿no? Cuando uno está con el título bajo el brazo y tiene que salir a pelearla. Bueno, ese armado se llamaba colocación de los hijos, que en realidad es el apoyo que hace a la extensión de la obligación alimentaria actual. También refiere a la protección de la vivienda y a la inejecutabilidad de las deudas que provengan de esta situación. La protección de la vivienda está en el artículo 244, y es muy interesante. Yo no puedo en una clase darlo, pero es muy interesante el concepto de la protección jurídica de la vivienda familiar. Hay una evolución de cómo es que se va conformando este derecho social que hace a la vivienda. ¿Por qué desde tiempos inmemoriales la vivienda tiene que tener protección? Es el lugar de la morada, ¿no? Sobre todo quienes hemos trabajado y quienes trabajan actualmente con las familias y con niños, niñas y adolescentes, ese valor que tiene el morar, la querencia, el hogar, es algo más que el habitar. El habitar es el simple vivir, que uno puede pasarlo transitoriamente desde un hospital a un hotel, a la casa de un familiar, pero la casa de uno, la vivienda de uno, es ahí donde se van construyendo los pedacitos del alma, ¿no? Y donde uno también los deja. Y por eso tiene tanto valor la vivienda, y hay distintos sistemas de acuerdo incluso a cómo hemos sido colonizados. En nuestra ciudad, en la ciudad de Mar del Plata, la vivienda tiene un carácter social y un carácter, inicialmente era el lugar donde las grandes familias venían a descansar, como todos y todas sabemos,
y todes, pero después con los derechos sociales, la vivienda pasó a tener otro carácter. Y las personas que venían con las familias para servirlas, comenzaron a quedarse, por un lado, en la propia ciudad, pero además se generó un turismo social a partir de leyes sociales y a partir de construcciones. Por ejemplo, Chapadmalal, que fue construida en el gobierno peronista, tuvo el fin de que se tuviera accesibilidad la población que en general no accedía al turismo. De esta manera, de cómo en la medida en que se va ampliando, que se va generando un turismo más social y que se van levantando los edificios y que se necesita construcción, que se necesita, que se levantó en la avenida Juan B. Justo toda la industria del tejido, lo mismo que la pesca, fue delineando un modelo de la vivienda. Es sumamente interesante poder verlo, así como con la llegada de personas bolivianas, de familias bolivianas que se instalaron en los alrededores, en la Quinta, también se conformó un circuito social que también le dio un carácter a la vivienda familiar, a la vivienda en general. Pero la vivienda familiar tiene este contenido del que yo les hablaba y que está instaurado, está metido en la Convención de Derechos Humanos, y de ahí viene esa protección. Algunas provincias han intentado hacer, como Córdoba, el bien de familia de manera de pleno derecho. Bueno, las leyes de bienes inembargables adquiridos con empréstitos para la adquisición de la vivienda, el plan de la vivienda federal. Lo cierto es que la protección de la vivienda familiar irradia también a las relaciones vinculares. Y, por ejemplo, tenemos en casos de violencia de género, y no con toda la extensión que debería de tener. Ese sería el sustrato de por qué la vivienda en general tiene que estar protegida. De la misma manera con los convivientes, del artículo 522 del Código Civil y Comercial. Ahora, ¿qué actos son los que requieren asentimiento? No sé si ya lo vieron, lo paso de largo, o lo digo rapidito. Que es cuando se intenta disponer de los derechos de la vivienda familiar, cuando se intenta disponer de los muebles indispensables, o se pretende transportarlos fuera de la vivienda, cuando hay cuestiones registrables también que hacen a la vivienda familiar, y existe un plazo de caducidad de 6 meses, todos los plazos ahora son de 1 año, y la caducidad en general de 6 meses, para poder hacer este reclamo. Por otra parte, como les dije, la vivienda familiar no puede ser ejecutada, y esto es una transformación, un derecho que introduce la reforma, que se refiere a la inejecutabilidad de la vivienda por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto que la propia conducta de ambos cónyuges hubieran dado lugar a esa deuda y de que sí fuera ejecutable. El asentimiento no puede ser general, el asentimiento tiene que ser por escritura pública, el asentimiento no puede estar viciado por vicio de consentimiento, es absolutamente voluntario, pleno y libre como acto, y como les decía, puede haber un supuesto de venia supletoria en el caso de que el acto se tenga que realizar y el otro cónyuge no esté, si estuviera ausente o si hubiera sido afectado. Yo con la palabra incapaz me llevo muy mal, porque, bueno, tengo como un activismo
respecto de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y entonces es un término que no está dentro de lo que es el colectivo de la Convención, pero que sí ha quedado en el 32 infine de nuestro Código Civil y Comercial. O que esté transitoriamente impedido, que era el caso de cuando discutíamos estos artículos y se refería, por ejemplo, a un estado de coma, ¿no? O cuando la persona se negara de manera injustificada y debido al interés familiar hubiera que tomar esa decisión. En esos casos es procedente la venia supletoria. De lo contrario, no. Tiene que es un acto unilateral, es un acto voluntario y es un acto que tiene formalidad. Bueno, puede también otorgar el asentimiento mediante mandato. Lo que no puede hacerse es otorgarse a sí mismo, lógicamente, el 456 lo dice, no se puede dar uno el asentimiento a sí mismo, ¿no? Y después, en relación a la ausencia o el impedimento, al 460 del Código, dice, si uno de los cónyuges está ausente o impedido transitoriamente de expresar su voluntad, el otro puede ser judicialmente autorizado para representarlo, ya sea de un modo general o para ciertos actos en particular, en el ejercicio de las facultades resultantes del régimen matrimonial en la extensión fijada por el juez. Acá les cuento un ratito un caso en el que me tocó intervenir ya desde el lugar que tengo hoy, no como jueza, sino como desde el órgano de revisión, que era es un leading case hoy, es un médico, una persona que tuvo un accidente. Ese accidente lo dejó en un estado de semi-inconsciencia y su cónyuge le había hecho toda una atención, como una internación domiciliaria. Eso fue en el 2009, pasaron los años, ella hizo la revisión de la sentencia, fue designada curadora, quedó en el régimen de incapacidad esta persona, y ella en un momento pide, porque decía que se comunicaba con él, porque él abría y cerraba un párpado, que hay supuestos en que efectivamente es así, y que movía unos dedos, los dedos para decir que sí o que no, y que pide entonces una autorización para extraer los gametos, de hacer un mapeo testicular con extracción de gametos para crioconservarlos y posteriormente realizar una de las técnicas de fertilización asistida. Entonces nos piden a nosotros saber si existía algún medio de comunicación alternativa o de algún sistema de apoyo comunicacional o ajuste razonable de frente a esta decisión. Cuando nosotros vamos y vemos la situación de este señor estaba en estado vegetativo. Y entonces, en estado vegetativo, en cualquier otro acto pasaría esto, en el asentimiento por representación de su cónyuge curadora para disponer de un bien. Pero acá se trataba de la extracción de gametos. Eso implica una invasión sobre un avance sobre el cuerpo, que el cuerpo por el Código Civil y Comercial, el artículo 51-54, es inviolable y recibe protección. Y por otra parte, las técnicas de fertilización asistida y la afiliación por ellas tiene la voluntad procreacional que está unida al consentimiento informado. Por lo tanto, el dictamen que di en ese momento fue para que, como que esta persona no tenía un historial de vida que otorgara ese consentimiento informado. Esto lo digo al margen, lo digo para ver la diferencia entre un acto de disposición y un acto personalísimo, ¿no?
cómo cambia la cuestión. Entonces, en este caso, perfectamente sí, la cónyuge puede representar. Voy porque tengo miedo que no me alcance el tiempo. Entonces, ¿de qué hablamos? Cuando como nos estamos refiriendo al régimen... Profe, Sí, yo, Franco. Franco. Sí, bueno, yo tengo una discapacidad. De hecho, no sé si se dan cuenta, pero me traslado en silla de ruedas eléctricas, del cuello Sí, para abajo, digamos que estoy inmovilizado. Y bueno, sí, obviamente que por mi experiencia y demás me interesa mucho todo lo que es el derecho de discapacidad y demás. Quizás como información personal, más que como para hacer una especialización en eso, porque bueno, toda mi vida, digamos que conviví con recursos de amparo para poder conseguir cosas y demás. Entonces, dedicarme a eso como que sería siempre lo mismo y nada, la verdad estoy cambiando un poquito esto, pero bueno, para ir más sobre la pregunta, eh, que nada, que bueno, en mis años de vida he podido ver muchas falencias con respecto a muchísimos, digamos, temas que no se cumplen lo que son las leyes de discapacidad. Eh, pero bueno, digamos, desde el lugar de una persona con discapacidad que soy, estoy dispuesto a poder, digamos, ir cambiando esos paradigmas y demás. Y bueno, justamente en este caso hay una ley que es la ley 24.901, que es la ley de prestaciones y la ley de discapacidad, que bueno, específicamente habla de lo que son los espectáculos privados y demás, y que debido a la discapacidad que uno tiene, dice que, por ejemplo, para entrar, no sé, a algún espectáculo privado, entras con o sin acompañante. Entonces, esa es la famosa, digamos, lo que te da la posibilidad de entrar con un acompañante gratis o no, según la discapacidad que tengas, ¿no? Por supuesto. Bueno, por ejemplo, mi certificado médico de discapacidad dice que tengo una discapacidad del 99%, entonces eso me habilita a poder entrar a un espectáculo con acompañante. En mis 25 años de edad, eh, eso nunca se cumplió. Siempre que voy a un espectáculo, en el 90% de los casos, tengo que pagar hasta yo. Entonces, quisiera saber desde el lado legislativo, eh, cómo se podría hacer para que esas pequeñas normas de a poco se empiecen a cumplir, y quizás usted, con la experiencia que tiene en el tema, podría darme una visión de cómo empezar a poder cumplir esas pequeñas normas, ¿no? mira, yo te puedo dar dos opiniones nada más. Yo soy una aliada del colectivo de discapacidad. Los protagonistas son los que saben, los que intervenimos desde nuestro conocimiento, por ahí profesional y eso, somos aliados. En mi caso también soy familiar. Y tengo familia que vos tenés 25, los que son mis nietos afines tienen 20, uno y 18 el otro, y han tenido que ir en micros separados de su familia porque les ponían un sello, y además ellos tienen una discapacidad por Duchenne, por distrofia muscular Ah, Duchenne. es muy parecido a la discapacidad que tengo yo. Bueno, entonces, como sabes, es degenerativa Exacto. y entonces en los primeros años no se notaba, sus maestros los obligaban a correr y ellos después, porque se caían, llamaban a los padres, por una cantidad de barbaridades que no viene al caso en esta clase comentar, pero que tenían la suerte de tenerme detrás como para poder equilibrar un poco las situaciones, como por ejemplo esto que les iba a decir, como ellos sabían que iban a perder la marcha, entonces iban mucho de vacaciones al sur, y en los micros a Bariloche le ponían un sello que decía sin servicio, porque esa es, en vez de hacer ajustes razonables para diferenciar, para igualar, hacían todo lo contrario. Bueno, esta es una lucha que no sé quién la verá y cuándo, pero lo que sí es cierto
que gracias al movimiento del colectivo de discapacidad internacional, nosotros estamos muy ligados al comité y a mucha gente que está laburando para que esto cambie, se está modificando. La 24901 adolece de múltiples fallas que tiene que también realizar sus ajustes razonables legislativos. O sea, el mundo se tiene que acomodar para la diversidad. Y por ahora esto, cuando se consigue un caso, es por, como vos decís, es porque hay amparos, porque hay movimiento, porque hay una oportunidad personal, pero no porque la accesibilidad universal se abra y lo permita. De todas las maneras, vos estás estudiando Derecho y el activismo que vos hagas va a tener muchísima importancia, muchísimo valor y va a ayudar a esta reforma que todos queremos y todos y todas queremos para que no haya esta segregación que todavía se pretende encubierta en cierta protección, ¿no? Porque esto de lo que es la dignidad del riesgo y lo que es nada sobre nosotros y nosotros, es una realidad. Tiene que haber una ley Micaela de discapacidad, ahora acaba de salir en la provincia de Buenos Aires, es muy importante que ustedes la tengan. Es una ley que es la transversalidad, donde, una compañera, un compañero tuyo esté, un docente tuyo, esté en pleno capacidad como para estar frente a vos, en el sentido del conocimiento que tiene que ver con esto del qué significan los apoyos, qué significa el ajuste razonable, qué significa la diversidad y el estar en un mismo pie de igualdad, y las condiciones de accesibilidad. Si nosotros estuviéramos en Suecia, el CUD sería como la puerta de entrada a todos los derechos. Nosotros somos un país estructuralmente pobre, con una ideología además que esto irrumpió ahora hace pocos años, entonces lo vamos construyendo. Sí, Les toca... viéndolo, bueno, yo tengo la posibilidad de jugar un deporte, juego un deporte a nivel nacional, entonces me ha dado la posibilidad de ir viajando por todo el mundo y al mismo tiempo conocer a personas con discapacidad de otros lugares. Y nada, me interesa mucho todo lo que es el derecho, digo, si no por algo lo estudio, y he, digamos, visto las leyes de discapacidad de otros países, y para mi criterio, quizás estoy equivocado, pero a nivel de leyes, la ley de discapacidad de nuestro país es muy buena. Es muy buena, por ejemplo, la 24.901, la ley de prestaciones, que te da la posibilidad de poder elegir La el conozco médico que bien. vos quieras y demás. Sí. Eso no existe en otros países, por ejemplo. Y te da la posibilidad de vos exigirle a tu prestador, a tu mutual, a tu obra social, el médico que vos quieras. Entonces creo que quizás no es tanto, digamos, el texto de la ley, sino el cumplimiento de la misma. Pero tiene que ver con el sistema. Bueno, Exacto. de hecho, mi trabajo, y yo renuncié a ser jueza por esa razón, para intentar colaborar en incidir sobre el sistema y modificarlo. Eso es, en todo el espectro de lo que es la discapacidad en general. Pero eso va a llevar mucho tiempo. Ahí está, hay una cuestión cultural, hay una cuestión de los ajustes razonables que tienen que hacer los sistemas para, como vos decís, para que las leyes que están no sean letra muerta. De todas maneras, la ley integral tiene que modificarse también, algunos conceptos tienen que modificarse, pero bueno, entiendo perfectamente lo que vos decís. Lo que creo es que es un proceso. Pensá que en el 2008 nuestro país ratifica la convención y a partir de ahí recién empieza a impactar en decisiones, en costumbres, hoy mismo estuvimos hablando de trabajo, de deporte. Yo Profe, se puso mute sin querer, ¿eh?
con la Olimpiada Especial y con otros colectivos de discapacidad, tanto a nivel de nuestro país como de la región, y en realidad todo está recién implementándose. Y son las propias personas. Lo que vos decís del deporte es una de las grandes aperturas para la modificación y para la movilización. Pero es muy difícil la incidencia, ¿no? Es muy, muy difícil. Es en todo, te das cuenta, no es únicamente en un aspecto, es absolutamente en todo. Es en cómo vas a un recital, en cómo tenés acceso a una prestación, en qué clase de prestación es absolutamente en todo. Lo vimos ahora con la pandemia, que el colectivo de discapacidad que ni siquiera lo habían visibilizado. Ni siquiera. Tuvo que haber un movimiento fuerte para que aparezca. Bueno, voy a seguir con la Sí, clase. perdón que desvié el tema de la clase, pero bueno, me pareció oportuno No, comentar. no, te lo agradezco y además me encantaría que me parece más que necesario que quienes están cursando el derecho de las familias y el último civil y con base en los derechos humanos tengan un concepto erróneo de lo que es la capacidad jurídica y de lo que significan todos estos ajustes razonables que el Estado argentino se ha comprometido y que todavía no se visibilizan, que hay muchísimo por hacer. Y entonces sería bueno por ahí tener no sé, una clase completa o 2 clases completas, nada más que hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de matrimonio y si tuviera que hablar de personas con una condición o situación de discapacidad, diría, uff, las barreras siguen estando, y así. Pero bueno, tengo que seguir con el tema y entonces, igual no me parece una interrupción, me parece algo de lo más oportuno y que aparezca acá las veces que quieras interrumpir. Bueno, vamos a continuar entonces con el régimen patrimonial del matrimonio, ahora sí, que tiene que ver con la extinción. Directamente me voy a ir con la extinción porque si no, no llegamos. Como dijimos, el régimen de ganancia es supletorio hoy, es modificable, tiene carácter, el 463 tiene carácter supletorio. Uno no se puede obligar a que la comunidad, el régimen de comunidad comience antes o después de la celebración del matrimonio. Comienza después de la celebración del matrimonio, con la celebración del matrimonio, y así lo dice el 449. La comunidad, ¿por qué se extingue? Lo dice el 475 del Código Civil y Comercial de la Nación, por muerte, que es el modo natural en que la muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges disuelve la comunidad. La anulación del matrimonio por alguna de las causas de nulidad, y entonces eso también, y habrá que ver la buena o la mala fe en esa situación, pero la nulidad es otro de los medios por los cuales se extingue la comunidad. La separación judicial de bienes, que en la separación de hecho tiene tanta importancia, y por la modificación del régimen matrimonial que se hubiera convenido. Ahí también es una forma de extinción de esa comunidad. Bueno, los bienes propios que integran esa comunidad están en el 464, y los bienes propios tienen una forma de determinación que es aquellos que tienen un origen por la causa o título anterior, porque hubieran sido una liberalidad, ya sea por un legado, herencia o donación, porque fueran fruto de un hecho natural como la accesión, como la abulsión, que por tener una isla y te agarró una de estas tormentas y se unió a la tierra, y entonces ahí
da cuenta de que si la titularidad de esa isla viene y se adhiere a otra isla, ese bien que se agrandó sigue siendo tuyo. La permuta, porque en la permuta el poder funcional que tiene la titularidad se mantiene y se pasa al otro bien, por esta situación que les comentaba hoy de dejar perfectamente establecido en un acto de transmisión dominial que el dinero con el que se paga ese acto de disposición es propio y proviene. Yo tuve casos donde había que probar la simultaneidad de las operaciones escriturarias y de los depósitos realizados para demostrar que el dinero con el que se había comprado un bien que se reclamaba como ganancial realmente era un bien propio. En todo caso, si sobre eso se hacen mejoras, se construye, bueno, habrá un crédito, una recompensa para el otro cónyuge. O sea, el producto también, el producto de los bienes propios, la propiedad intelectual, la cría de los ganados para los que tengan ganado, si uno compró ganado y después se casa, digamos, la descendencia de ese ganado pasa a ser ganancial, pero el cupo que se tenía de esas crías de ganado mantienen el carácter de propio. Por supuesto que siempre aquellos que hubieran tenido, por ejemplo, por posesión, comencé a poseer un bien antes de la celebración del matrimonio y se perfecciona esa posesión posterior a la celebración del matrimonio, pero sin embargo la causa es anterior, por lo tanto ese bien va a tener el carácter de propio. Las partes indivisas de un bien, que esto es el famoso caso Sáenz, que dio origen por un fallo de la Cámara Nacional Civil de la Sala M, que estableció que las partes indivisas de un bien que se adquiera, así sea una sola, y después se completa con las restantes, va a mantener el carácter de bien propio. La nuda propiedad, de la misma manera, cuando se perfecciona con el usufructo, va a tener el carácter de propio. La ropa y los objetos de uso personal, más allá de la recompensa que se pueda tener, tienen el carácter de propio. El derecho de jubilación o pensión y el derecho a los alimentos sin perjuicio de que el dividendo, el fruto, es de carácter ganancial, ese derecho es absolutamente propio. En cuanto a la ganancialidad, bueno, ustedes lo tienen en el 465, yo me voy a saltar esto porque si no, no voy, ya son y 32, no llego a hablar de lo que quería decirles, que es a la extinción, llegar a la extinción de la comunidad. Ustedes la gestión ya la están estudiando con otros docentes, tengan cuidado con esto de establecer con claridad cómo se administra y quien administra es responsable. Entonces, ¿cómo es el juego de lo personal y lo común frente a esas responsabilidades? Ahora estamos en la extinción, el artículo 475, saltamos al 475. Las causas por las cuales la comunidad se extingue es por la muerte, como les decía, por la anulación del matrimonio, por el divorcio, por la separación de bienes o por la mala administración que da origen a esa separación judicial de bienes por concurso, por quiebra, por separación de hechos y toda la conflictiva que había con anterioridad en relación a la separación de hechos sin voluntad de volverse a unir, y por modificar el régimen que se mantenía. Contamos también con la indivisión postcomunitaria, es decir, hay un momento en que se disuelve el matrimonio
y queda, ya sea por cualquiera de las razones en que acabamos de decir recién, que se extingue la comunidad, y una vez que queda extinguido el régimen por muerte de uno de los cónyuges, o que se hubiera producido el matrimonio, el fallecimiento, queda un estado de indivisión poscomunitaria. Ese estado de indivisión poscomunitaria rige las leyes de la indivisión hereditaria que ustedes van a estudiar cuando vean sucesiones, que requiere de un administrador, requiere de un inventario, requiere de un avalúo, requiere de la seguridad, de la movilidad de esa indivisión poscomunitaria, pero también de la conservación de ese acervo. Si la comunidad se extingue estando en vida ambos cónyuges, se rige por los artículos que nosotros estamos viendo, y el 482 específicamente habla de las reglas de administración. Y entonces establece que si durante la indivisión poscomunitaria no se acuerdan las reglas de administración y de disposición de los bienes adquiridos, en realidad es la opinión mayoritaria, queda cristalizado y se mantiene el régimen de comunidad. Es decir, con las mismas reglas de la administración, de la gestión, de la disposición que trae el código. Hay una obligación, que es que cada uno de los copartícipes que tienen que administrar esa indivisión postcomunitaria tiene la obligación de informar al otro con antelación razonable la intención de otorgar actos de administración ordinaria de esos bienes. La extraordinaria no, porque va a requerir necesariamente del otro, pero sí de las ordinarias, y en eso hay que dar aviso al otro cónyuge respecto de un acto de administración ordinaria. La otra parte que recibe ese pedido o ese aviso de disposición va a poder formular una oposición cuando considere que eso va a depender de cómo haya sido la separación, si se pelean o no se pelean, pero en ese caso puede formular oposición cuando el acto vulnere sus derechos. Si hubiera mucha conflictividad, ¿qué es lo que pueden hacer? Pedir las medidas cautelares, las medidas protectorias. Esto está establecido en el 483, y en caso de que se vean afectados sus intereses, los cónyuges pueden solicitar, por ejemplo, la autorización para realizar por sí solo un acto para el que sería necesario el asentimiento del otro, si esa negativa fue injustificada, o su designación o la de un tercero como administrador en la masa del otro. Se utiliza mucho la figura del veedor, por ejemplo, si tuvieran un comercio o una empresa donde hubiera que hacer un tipo de control, se pide una persona que haga ese control. Si no, bueno, como les digo, la designación propia o la de un tercero administrador. ¿Y por qué regla se va a regir? Como les dije, todo esto está enmarcado en lo que son las reglas de la herencia. O sea que esto no cambió con el código. Las reglas de liquidación y de extinción de la comunidad se rigen por las leyes de la herencia. El artículo 484 habla del uso de los bienes indivisos. Y entonces cada copartícipe puede utilizar y disfrutar de los bienes indivisos conforme el destino que estos tengan, en la medida en que no vulneren el derecho del otro cónyuge. Si no hay acuerdo, el ejercicio de ese derecho lo va a regular la jueza o el juez que esté actuando. También se puede pedir el uso y el goce excluyente sobre toda la cosa, respecto, si uno se compromete a dar un derecho de indemnización al otro copartícipe
a partir de la oposición fehaciente y en beneficio de esa persona. Después están los frutos y las rentas. Seguimos con el articulado. El artículo 485. Los frutos y las rentas de los bienes indivisos van a aumentar, que es el fin, ¿no? Se aplican las leyes de la herencia y en la herencia lo que hay que hacer es tratar de aumentar el acervo hereditario. Acá es que acrezca el capital que está en el estado de división. El copropietario que lo percibe, que lo tiene, que hace crecer eso, esto se dice así muy lindo y esto genera mil y un despioles, ¿no? Imagínense dos personas que ya no quieren vivir juntos, que no tienen, que a veces han perdido la confianza que ha implicado la unión matrimonial y que tengan que continuar usufructuando en un estado de indivisión sin partir las cosas. Y toda la implicancia que hay alrededor de eso. Por eso los abogados, las abogadas, trabajan muchísimo en sus estudios para llegar a convenios razonables que se puedan presentar después a la jurisdicción, al juez o a la jueza interviniente. Pero lo que les decía es que si el copropietario le va a deber al otro cónyuge, tiene que rendirle cuentas, y el que tiene el uso y goce exclusivo de alguno de los bienes le va necesariamente a deber una compensación a la masa desde que el otro lo solicita, porque ustedes tienen que tener en cuenta desde el vamos que hay 4 masas, ¿no? La masa patrimonial de la mujer, los bienes del marido, los bienes de la mujer, los bienes propios en cuanto a los gananciales, los bienes propios, diríamos 5, porque están los bienes propios del marido, los bienes propios del otro cónyuge, los bienes gananciales del marido, los bienes gananciales del otro cónyuge, y están los bienes de origen dudoso, que también se rigen por esta normativa. En esa masa, si se altera alguna de estas masas por el accionar de quien tiene el uso exclusivo de alguno de los bienes, le va a deber una compensación al otro cónyuge. El pasivo está regulado en el 486 del Código Civil, y en las relaciones con los terceros, porque ustedes saben, no sé si ya lo han visto, que hay un doble orden. Hay un orden interno que está dado por las cargas, ese régimen primario, por todo lo que en común se tienen que responsabilizar, y a su vez lo que entre ellos, entre los cónyuges o las cónyuges tienen que dar cuenta por la responsabilidad, y un régimen externo. Ojo que esto ténganlo claro, que es en relación a los terceros. A los terceros no les importa si la gente se divorcia. A los terceros lo que les va a importar es el grado de contratación que tengan, el crédito que tengan y cómo se desinteresa de una deuda, por ejemplo. Entonces, recuérdenlo, otra vez lo digo, hay un régimen que es con la deuda, o sea, con los terceros, que ahí se produce como cierta oscuridad, porque los acreedores durante ese periodo de indivisión postcomunitaria se tienen que aplicar todas las normas de la indivisión, del 461, 462, 467, sin perjuicio de que si les van a hacer alguna presunción de mala fe o de fraude, se puedan subrogar en los derechos de su deudor para solicitar la partición de la masa común. Es decir, mientras todo esté bien, bueno, los acreedores esperarán el momento del cobro y de su crédito. Pero si no hay una activación respecto de eso, se pueden subrogar sobre los derechos de su deudor y solicitar que eso se liquide, se parta. Después está el artículo 487, que son los efectos frente a los acreedores. La disolución del régimen no puede perjudicar, otra vez ténganlo
muy claro, no pueden perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integralidad del patrimonio de su deudor. Un tema sumamente importante que ustedes, y con esto termino, porque esto lo va a desarrollar otro docente seguramente que hablará de las recompensas y las cargas de la comunidad, es justamente las recompensas. Las recompensas no estaban reguladas en nuestro código, había un artículo que era el 482, pero no estaba específicamente regulado, y ahora sí, la recompensa tiene un origen del derecho francés y tiene que ver con en el juego de la liquidación, se forman filas, masas, ¿no? Y entonces es muy posible que la comunidad haya pagado con dinero propio de alguno de los cónyuges. Entonces la comunidad le va a deber a ese cónyuge. Puede ser al revés, que el cónyuge le deba a la comunidad, o la comunidad le debe al cónyuge, o el cónyuge le debe a la comunidad. Entonces, y por otra parte, los créditos, las recompensas, no se olviden que puede fijar la calidad del bien de que se trate, si se trata de un bien propio o no, de acuerdo al mayor valor que tengan. Entonces, la teoría de las recompensas es muy importante que ustedes lo tengan en claro, porque una vez que se extinguió la comunidad por alguna de las razones que hemos visto, ya sea por la nulidad, por ausencia con presunción de fallecimiento, por las razones, por la muerte, que si es por la muerte es lo más claro porque se aplican las leyes sucesorias, pero una vez que se extingue la comunidad, se procede a su inmediata liquidación. Y entonces ahí se tienen que establecer las cuentas de la recompensa que la comunidad le debe a cada cónyuge y lo que cada cónyuge le debe a la comunidad. Y entonces, ahí están después, más tarde, las cargas de la comunidad, de lo que hay que desinteresar, y bueno, poder llegar a las obligaciones personales, y más tarde de eso, en los casos en que se dan las recompensas, la prueba de la recompensa, el monto de la recompensa, la evaluación de la recompensa, y finalmente la liquidación, y más tarde la partición de la comunidad. Pero para eso tienen unas cuantas clases todavía para ir viéndolo de manera detallada. Espero no haberles hecho un bombo en la cabeza, que les sirve. Cualquier cosa me preguntan, porque este tema es como muy importante, y entonces es importante también que ustedes lo puedan responder. ¿Llegamos hasta acá? Cualquier cosa, ya saben, mi correo es mariagracielaiglesias@gmail.com. Yo ya sé que por toda la plataforma de la facultad nos podemos contactar, pero quiero que tengan mi correo. Muchas gracias, profe. Ci vediamo.